Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes todos. En el nombre del Señor Jesús, que el Espíritu Santo venga a iluminar los entendimientos para que todos puedan comprender su voz, escuchar su voz, entender su palabra y saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios es palabra. Dios es palabra. Dios no es carne, no es hueso. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es corazón. Él tiene corazón, pero Él es espíritu. Dios es definido como espíritu. Dios es palabra. Dios es espíritu. Y por eso mismo, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos entendimiento de su voluntad para nuestra vida. Nosotros tenemos el aclaramiento. No necesitamos que las personas se queden tratando de interpretar la palabra de Dios, porque el propio Espíritu Santo habla. Él nos hace entender. Por supuesto que eso no acontece de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que después que recibí el bautismo con el Espíritu Santo, yo era como un niño. Exacto. Yo era un bebé en la fe. Y eso acontece mucho, mucho, en verdad, cuando las personas reciben el bautismo con el Espíritu Santo, ellas se vuelven como un bebé que poco entienden sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que hacía? Yo leía mucho la Biblia. Cuando el pastor predicaba, yo checaba lo que estaba diciendo, yo lo checaba con lo que está escrito. Yo siempre coloqué esa, esa intuición dentro de mí de checar lo que está escrito, para que no venga o no viniera a ser engañado por una voz engañosa, por un corazón engañoso. Entonces, es importante que usted, mi amiga y mi amigo, siempre, siempre, siempre chequen la palabra que le enseñan. Y yo lo hago aquí con un pedido. Chequen lo que digo en la palabra de Dios. Si de casualidad yo digo cualquier tontería o algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, rigurosamente de acuerdo con la palabra de Dios, por favor avísenme, porque no quiero ser engañado y mucho menos engañar a nadie. Yo quiero darles a ustedes lo que Dios me ha dado, y yo he pedido eso. Permanentemente oro a Dios que Él me enseñe a dar para ustedes, para todos, aquello que Él me ha dado. Cuando, es como dijimos ayer, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella se queda queriendo dar. Ella solo piensa en dar. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, ella solo piensa en recibir. Y así es. Entonces, tal vez usted se pregunte, obispo, a ver, caray, ¿es justo que yo quiera eso, quiera lo otro? No, no es injusto. Usted querer un bien, no, nada de eso. Pero cuando usted prioriza su vida, atender los caprichos de su corazón,
sus voluntades. Entonces muestra que usted no tiene nada para dar. Usted necesita recibir. Pero cuando la persona recibe, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ella recibe la plenitud de Dios dentro de ella. Oh, cómo es glorioso. Eso es tremendo. Eso es magnífico. No hay palabras que puedan expresarlo. Esa grandeza. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, mi amiga y mi amigo, usted no va a mendigar el amor de nadie más, porque el amor que está dentro de usted, exactamente, la plenitud del amor estará en su interior. Él va a traerle tranquilidad. Él va a guiarlo. Usted va a ser feliz en verdad, aún en este mundo podrido. Pero usted será feliz porque el Espíritu de Dios estará dentro de usted. Y eso es magnífico. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, obispo? Yo he buscado y no he recibido. Yo ya he respondido muchas veces, pero vale la pena hablar que o repetir lo que dice el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Mira, mi amigo, abra su Biblia ahí, por favor, en Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7, a partir del versículo 7, cuando dice así. Mire qué interesante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dos puntos, uno arriba y otro abajo, quiere decir, vamos a estar atentos a lo que el Espíritu Santo dice. ¿Qué es lo que dice? Y es así que yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia de esta manera. Permiso. Yo leo la Biblia atento a la puntuación, porque ella dice mucha cosa. Por ejemplo, él dice así, por lo tanto, coma, por lo cual, coma, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Vea nada más. Si oís hoy su voz, si oís hoy su voz. ¿Cómo es que usted escucha la voz de Dios? Cada vez que usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Es la voz de Él. Cada vez que usted medita en la palabra de Dios, usted razona, usted busca respuestas. ¿Por qué eso, Señor? ¿Qué significa esto? Hay muchas cosas aquí. Yo poco sé de lo que está escrito. Poco. Yo sé un poquito. Porque aquí hay muchos misterios que dependen de revelación. Y eso es revelación. Revelación es eso. Cuando usted lee el texto, no entiende el texto. Para usted es griego y no entiende nada. Y voy a dar un ejemplo claro de eso.
Pero el Espíritu Santo, viendo su interés en saber lo que está escrito, entonces Él ilumina su entendimiento y usted pasa a comprender aquel texto. Eso es lo que acontece conmigo. Entonces la Biblia, nosotros no podemos leerla así, mire, si oís hoy la voz y no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto. Si nosotros leemos como si leyera un libro cualquiera, nosotros no vamos a recibir el espíritu de ahí. Usted tiene que masticarlo, cada palabra, cada coma, cada punto. Usted tiene que meditar. Usted no puede, no debe, mejor diciéndolo, usted no debe tomar la Biblia y leerla por leer y querer, ¿sabe? Usted, cuando nosotros tomamos un libro normalmente queremos llegar ya al final, porque somos apresurados, ¿no? Entonces, cuando hay un texto que hasta hay un dicho que dice que el apresurado come crudo. El apresurado come crudo. Entonces, si usted lee la Biblia queriendo llegar ya al final de aquel capítulo, usted no va a degustar de la palabra de Dios. Usted no va a saber lo que Dios quiere. Porque la Biblia no es un libro como cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando con los interesados. Los interesados. Cuando la persona es interesada, ella deposita su mente en aquello que está leyendo y ella busca respuestas. Ella lee queriendo saber, caray Dios, ¿qué quiere decir esto aquí? No estoy entendiendo esto. Ella se dice a sí misma, ella ora naturalmente, ella ora para Dios, diciendo, oh Dios, ¿qué quiere decir esto? Entonces la persona comienza a tener una comunicación personal con Dios, una plática con Él. Y eso es extremadamente importante para que usted sepa lo que Dios quiere hablar con usted. Vamos a dar un ejemplo. El ejemplo es interesante porque podemos discutirlo mejor. Allá en Juan, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 3, mire nada más. En el capítulo 3, nosotros tenemos el encuentro de Nicodemos con Jesús. Miren, pongan atención. Yo estoy tratando pasarles a ustedes lo que Dios me ha pasado. Dice el texto sagrado aquí, capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un hombre. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta, eran un segmento separado de los judíos ortodoxos. Ahí. Y habían los judíos que eran fariseos y saduceos, que no creían, por ejemplo, en la resurrección, que tenían sus, sus puntos de vista diferentes de los demás. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un fariseo. Y dígase también, nosotros vemos que Nicodemo era un hombre muy sincero.
el perfil de él aquí es sinceridad pura, pura. Entonces dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. No es que su papá era rey y él era un príncipe, no. Príncipe, o sea, uno de los principales de los judíos, era uno de los príncipes. Era, por ejemplo, un obispo. Hay los pastores, existen los obispos. Entonces, él era un obispo. Y él encontró a Jesús en la noche y dijo: Rabí, sabemos que eres maestro, venido de la parte de Dios. Él reconocemos que de él como un príncipe judío, él reconocía a Jesús, que Jesús tenía autoridad de Dios, había venido de Dios. Y él dice: porque nadie puede hacer estas señales que haces si Dios no está con él. O sea, él estaba dando elogios a Jesús, alabando a Jesús. Él estaba aplaudiendo a Jesús. Pero Jesús, en el versículo 3, él respondió y le dijo: mire nada más. Jesús no le dio una palmadita en la espalda: ay, gracias por reconocerme, nada de eso. Jesús fue directo al punto y dijo: en verdad te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando él dijo estas palabras, entonces Nicodemo reaccionó. Nicodemo dijo: pero a ver, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer siendo viejo? Ni recién nacido puede nacer de nuevo. ¿Quién dirá viejo? Él estaba hablando de sí mismo. ¿Puede, de casualidad, volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? O sea, él hizo una pregunta así, digamos, esdrújula. Una pregunta... Ay, Nicodemo, caray. Esta pregunta no queda. ¿Cómo es que vas a hacer esa pregunta? Eso es imposible. Eso es imposible. Estás haciendo una pregunta imposible. Una posibilidad. Quiero decir, Jesús habló en un lenguaje espiritual que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se refiere a mí, también se refiere a usted, y se refiere a cualquier persona, sea ella inteligente, capaz, diplomada, rica, pobre, fea, bonita, sin instrucción, ignorante. Eso se refiere a todos. Todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo, todos. No interesa si es católica, espírita, evangélica, bautista, metodista, pentecostal, universal. Nada de eso interesa. Lo que interesa es lo siguiente: aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo, que estaba en un nivel profundo de la humanidad, de la ignorancia humana, él dijo: pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo puede volver a regresar al vientre y nacer? Y ahí Jesús respondió: en verdad, os digo, aquel que no nace del agua y del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Primero Jesús dijo: no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo.
Después Jesús complica un poquito más diciendo no puede entrar en el reino de Dios. Caray, si no puede ver, ¿cómo va a poder entrar? Entonces, usted imagínese a Nicodemo, la cabeza de Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que conocía la ley judía. Usted sabe que el pueblo de Israel fue el primero a recibir la ley de Dios. Y usted sabía que todas las leyes que existen en todo el mundo están basadas en los 10 mandamientos, en la ley de Dios. Y sí. Entonces, Nicodemo tenía conocimiento grande de la religión. Él era un príncipe, un obispo. Él no era ignorante. Pero cuando habla al respecto del nuevo nacimiento, él era perfectamente ignorante. ¿Qué es lo que acontece en la mayoría de las veces? En la mayoría de las personas que están en las iglesias, incluso dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Porque ellas no entienden ese lenguaje espiritual. Y eso es una revelación. Necesita de una revelación. Solo Dios puede hacer que la persona entienda cómo es que puedo entrar. Yo no puedo ni ver el reino de Dios si no nazco de nuevo. Pero soy de la iglesia. Yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo soy diezmista, yo soy fiel dentro de mi trabajo, en la iglesia, trabajo social. ¿Cómo es que no nací de nuevo? ¿Cómo es que voy a nacer de nuevo? Y se pregunta, a ver, yo no puedo ni siquiera ver el reino de Dios. No. Si usted no nace de nuevo, mi amiga y mi amigo, usted puede ser un arceobispo, usted puede ser un papa en la vida. No servirá de nada. No va a poder ni ver el reino de Dios. Y Jesús dijo más. Primero él dijo, si no nace de nuevo, ahí Nicodemo entendió que tenía que volver al vientre de la madre. No, no hay cómo, es imposible, no hay cómo. Después Jesús habla con él otra vez. Quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Porque Dios es espíritu, como hablamos inicialmente. Y los hijos de Dios tienen que ser espíritu. ¿Qué quiere decir? Espirituales. Los hijos del hombre son carnales. Los hijos de Dios son espirituales. ¿Entendieron? Si usted siente necesidad de nacer de nuevo, es porque usted todavía no ha nacido de nuevo. Usted nació de su mamá y papá. Y en la carne, usted no puede ni ver el reino de Dios y mucho menos entrar si no nace del agua y del Espíritu Santo. Entonces muchas personas piensan bien. Eso para mí es imposible. Porque ¿cómo es que yo puedo hacerme nacer de nuevo? Usted se hace la pregunta. ¿Cómo es que yo puedo volver al vientre materno? Yo voltaré al vientre de mi madre y nacer de nuevo. No, no puedo. Yo puedo. ¿Cómo es que voy a nacer del agua? Yo tengo que derretirme de casualidad. Tengo que derretirme y ir al fuego y derretir y mezclar con el agua. ¿Qué es eso? Entonces, la cabeza de las personas nacidas de la carne, nacidas de sus padres,
se queda como un tornillo. Porque, porque el nacer de nuevo, el nacer del agua y del Espíritu Santo, es una acción divina. No es una acción personal, individual. Ay, yo voy a nacer de nuevo. No, ay, yo voy a nacer, voy a hacer. Yo voy a ver el reino de Dios, voy a nacer de nuevo. No hay cómo. No hay cómo. Ni cuando usted nace de la carne es posible. Imagínese de Dios. Yo no pedí para venir al mundo. Yo no dije para mamá, ay, quiero ir al mundo. No. Yo simplemente fui generado por mis padres. Ahora, sí, para venir al mundo, tuve que ser generado por mis padres para que yo nazca de nuevo. O nacer del agua y del Espíritu Santo, solo Dios puede hacerlo, yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo es que Dios me puede pedir para nacer de nuevo si yo no puedo nacer de nuevo? Si yo pudiera bautizarme con el Espíritu Santo, yo lo haría, pero no puedo. Es Dios que tiene que hacerlo. ¿Entienden, amiga y amigo? Entonces, estas preguntas, es hasta un poco así raro nosotros colocar aquí, pero es para que entienda, pueda percibir la grandeza del nuevo nacimiento. Es un milagro, no es una cosa del hombre. Entonces Jesús dijo a Nicodemos, no te maravilles de haber dicho, necesario les es nacer de nuevo. En otras palabras, ahora Nicodemo, déjame decirte una cosa, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? Eso llegó a su mente. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacerlo? Nacer del agua. Agua genera a alguien. Bueno, nacer del Espíritu, sí, el Espíritu es Dios. Él hace nacer una persona, pero nacer del agua, del Espíritu, dos cosas así que no combinan. Bueno, sí, combinan. Y ahí quiero explicarles. Primero, ¿qué es lo que Jesús dijo? ¿Por qué Jesús dijo en un lenguaje estrictamente espiritual, de alto nivel, de un nivel celestial? Nicodemo habló con Jesús aquí, en el nivel de él. Oh Señor, sabemos que eres de Dios porque nadie hace las cosas que haces si Dios no es con él. Alabando a Jesús, aplaudiéndole a Jesús. Pero Jesús no estaba ni le importaba. Jesús quería salvar la vida de él. Entonces Jesús ahora sí que levantó en su interior como muchas preguntas. Exacto. Muchas dudas. Exacto. Entonces, cuando usted lee la Biblia, Dios levanta y preguntas en su interior, dudas. ¿Qué quiere decir esto y esto, el otro? Eso es lo que Él quiere. El Espíritu Santo quiere exactamente que usted piense, que usted razone, que usted queme la cabeza, que usted queme sus pestañas, para que usted entonces pueda entender lo que Él hablará. Porque Él es espíritu, Él es palabra, Él es pensamiento, Él es racional, Él no es emocional, Él es racional. Y la fe que Él requiere de nosotros tiene que ser una fe racional, inteligente, una fe que piensa. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, mira, Nicodemo,
Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de... Nacer de nuevo. ¿Cómo es que...? Bueno, para que yo... Entonces Nicodemo pudo haber pensado, para que yo nazca de nuevo, yo tengo que morir. Porque, ¿cómo es que puedo nacer siendo viejo? No hay cómo. Tengo que morir. Eso es lo que Jesús quería que él pensara. Pero nacer de nuevo, morir. Pero si muero, ¿cómo voy a nacer? Yo no puedo nacer. No hay cómo nacer si muero. No hay cómo. Las personas mueren y son enterradas. Y usted está diciendo que tengo que morir. Para nacer naturalmente tiene que morir para poder nacer. Pero las personas que mueren, se mueren y se acabó y se entierran. Dios quiere que usted piense, amiga y amigo. Dios quiere que usted razone. Solo cuando usted razona de acuerdo con los pensamientos de Él, de acuerdo con la palabra de Él, entonces, si la persona tiene el Espíritu Santo, ella va a entender perfectamente el lenguaje de la Biblia. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no lo entiende. Entiende, mi amiga y amigo. ¿Qué significa nacer del agua? Obispo, ¿qué significa nacer del agua? Cuando Jesús dice nacer del agua, Él se refiere del bautismo en las aguas. ¿Qué significa el bautismo en las aguas? El bautismo en las aguas es un sepultamiento, es un entierro. Solo no se le llama entierro porque no es en la tierra que la persona es sepultada, es en el agua. Entonces, ella es bautizada en las aguas por sumersión. ¿Qué quiere decir? Ella es sepultada en las aguas. Ella es sepultada. El cuerpo de ella es realmente llevado en las aguas. ¿Qué significa eso? Es un tipo de muerte. Es un tipo de sepultamiento. Es una ilustración del sepultamiento de las personas. Solo que no es un sepultamiento como el entierro. El entierro, la persona es puesta en la tierra y ahí se queda. Pero en el agua no. Cuando la persona es llevada al bautismo en las aguas, entonces, cuando ella sale de las aguas, porque no se puede quedar ahí, cuando ella sale de las aguas, ella debe recibir el Espíritu Santo en el momento, de la misma manera como aconteció con Jesús. Jesús fue bautizado en las aguas para cumplir con toda la Escritura. Para cumplir no necesitaba ser bautizado, pero él quería cumplir. Él le dijo a Juan Bautista, no, es necesario que vengamos a cumplir con toda la ley. Entonces Jesús cumplió el ritual de muerte, que era un símbolo de lo que vendría a acontecer con la muerte física realmente de él después que murió en la cruz. Entonces, el bautismo en las aguas es un sepultamiento que simboliza lo siguiente. Mira, morí para el mundo. Yo muero para el mundo. Yo muero para mi corazón. Mi corazón está lleno de sueños, de deseos, de codicias. Quiero eso, quiero aquello, quiero eso otro, quiero el mundo. Entonces, yo muero para mis deseos. Yo muero
para la realización de los deseos de mi corazón, de las voluntades de mi corazón. Yo dejo de servir a los caprichos de mi corazón y yo acepto a Jesús como mi Señor, o sea, aquel que va a dirigir mi corazón, mi vida. Yo voy a hacer la voluntad de Jesús. Y para hacer la voluntad de Jesús, yo tengo que sepultar mi voluntad. Para vivir en comunión con el Señor Jesús, yo tengo que sepultar mis pecados, mis vanidades, mis creencias, mi temperamento, mi genio malo. Tengo que sepultar mis voluntades dentro de mi corazón. Tengo que sepultar mi corazón. El bautismo en las aguas es justamente eso. La persona tiene que morir, o sea, sepultar por libre y espontánea voluntad. Por eso Jesús dijo para los discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién cree? Ahí depende de creer de la persona. De ahí depende la persona. Por eso Jesús dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces la persona llega a la conclusión: bueno, tengo que morir para este mundo. Yo tengo que morir para mí. Yo tengo que morir para ser Señor de mi corazón. Tengo que sacrificar mi corazón y no tener más y no darle a Él lo que pide, lo que quiere y desea. No. Yo quiero servir a mi mente. Quiero servir al Señor Jesús. Yo quiero que Él sea mi Señor. Yo quiero que Él ocupe el lugar de mi corazón. Y yo venga a servirlo, a hacer la voluntad de mi Señor Jesucristo. Eso es una decisión personal. Eso es morir para el mundo. Eso es bautismo en las aguas por sumersión. Por eso las personas son bautizadas en las aguas. Que significa lo siguiente: murieron para su corazón, murieron para sus familiares, murieron para los deseos y codicias de las personas que ellas sirven, especialmente de su corazón, para su corazón. ¿Entendieron? Entonces, por eso Jesús dijo: quien no nace del agua, quiere decir, nacer del agua, usted sepultó su corazón en el agua, sepultó su voluntad en el agua, sepultó su corazón, su alma en las aguas, y cuando se levanta, conscientes de que a partir de ahí usted va a servir primeramente al Señor Jesús. De ahí sí, de ahí el Espíritu Santo viene y desciende sobre usted para completar su nacimiento. El nacimiento del agua y del Espíritu Santo. De ahí sí, porque usted verifica que cuando Jesús fue bautizado en las aguas, permiso. Cuando Él salió de las aguas, Él se levantó de las aguas, el Espíritu Santo vino sobre Él como una paloma. De ahí se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo, en quien me complazco. Y eso es lo que acontece en el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu Santo. Y para que la persona pueda nacer del agua y del Espíritu Santo, ella primero tiene que morir para este mundo, morir para su voluntad, dejar de ser señora o señor de su vida o de las demás personas para servir
en primer lugar al Señor Jesús. De ahí sí, cuando la persona va para el bautismo en las aguas, consciente de eso, entonces ella nace de nuevo. Yo no sé si me explico, yo quiero y espero y cuento y creo que el Espíritu Santo va a iluminar su entendimiento, porque aquí comienza una nueva criatura. Entonces, usted me escuchó, entendió, comprendió. Yo estoy hace muchos años en la iglesia, pero nunca escuché hablar de eso. Yo ya me bauticé 10 veces, obispo. Yo también lo hice. Yo no entendía. Hay que bautizarnos, me va a bautizar. Pero no. El bautismo es usted enterrar su yo. Usted deja de ser señor de su vida para ser sierva de Dios. Para eso tiene que morir. Porque no existen dos señores al mismo tiempo. Usted no puede ser señor de sí mismo y también ser siervo de Dios. No, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Usted no puede servirse a sí mismo y a otro señor. Solo hay uno. Y usted decide servir a Dios. Cuando dice, quiero morir. Quiero morir. Cuando usted muere a través del bautismo en las aguas, usted deja allí en las aguas su pecado. Deja allí toda su vida pasada. Usted deja ahí sus proyectos, sus sueños. Usted lo deja todo. Usted muere. Morir es morir. Usted desaparece de la faz de la tierra. Espiritualmente, claro. Y cuando se levanta de las aguas, viene el Espíritu Santo y hace de usted una hija, un hijo de Él. Mañana hablaremos más al respecto de eso, si así usted lo desea. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.